Los 1290 días y los 1335 días dan origen a un diseño, el pectoral del juicio. Ese pectoral del juicio pone en evidencia que el conjunto mayor de elementos que todos los años, los últimos 2000 años, están organizados en estructuras de 24 años. Y en esas estructuras de 24 años son identificables algunos patrones. La regla entre una estructura y otra, o más bien dicho la constante, esa diferencia progresiva entre una estructura y otra es de 30 años. Es una regla bíblica que la pone al descubierto del 508 al 538. Son 30 años. Al año 40 le sumamos 30, nos lleva al año 70. En el año 70 fue destruido Jerusalén. Alrededor de 2 millones de judíos murieron y otros fueron llevados como esclavos. Más adelante tenemos el 1840, cuando el 11 de agosto cae el Imperio Otomano, que de alguna manera pues tenía subyugado también al pueblo de Dios. 1840. Y más adelante, en 1990, pues cae el comunismo. En vísperas del próximo año, ¿verdad?, que todos están diciendo qué es lo que va a ocurrir en un futuro pues ya cercano, sería importante pues revisar el patrón dentro de las estructuras. Ustedes saben que la profecía, de alguna manera la profecía bíblica, pues es cuando uno interpreta ciertos textos bíblicos para descifrar el pasado, el presente y el futuro. En la historia, bueno, se corrobora a través de la investigación, es la ciencia que estudia el pasado. Las matemáticas, pues es la ciencia que estudia las propiedades de los números, sus significados, sus símbolos. Y por igual la astronomía, la ciencia que estudia los astros, su composición, y por igual las leyes de su movimiento, donde involucra también las matemáticas. Muy bien, de este conjunto mayor de elementos pues tenemos las estructuras, y dentro de las estructuras ciertos patrones que llaman la atención y que por lo tanto se hacen identificables. Ya vimos los primeros años de esta estructura, todos terminan en cero. Por igual, la que inicia, la del año 28, el número 8 es inicio de algo nuevo. Aquí tenemos estos años, todos de alguna manera con cumplimiento especial. Solamente así como un pormenor, 28 inicios los 3 años y medios de persecución de Jesús hasta su crucifixión en el año 31. El 508 pues es una apostasía, ¿verdad?, cuando el templo fue blasfemado, cuando se dice cuenta que sacrificaron hasta un cerdo ahí en el santuario, en el templo de Dios. Empieza una persecución. No recuerdo quién fue el que lo hizo, pero es que fue Antíoco Epífanes o algo así. Y luego tenemos el 538, el tiempo de persecución, inicio de algo nuevo. Tenemos el 1798, se puede decir que es el término, pero también el inicio de donde se perdió el poder la bestia de Apocalipsis 13. Tenemos el año 1828 como el inicio, ¿verdad?, a un cumplimiento profético que vamos a ver más adelante. Y luego tenemos 1978, inicio del pontificado de Juan Pablo II. Podemos aquí entre 1828 y 1978 podemos también anotar 1888, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer en este momento. Muy bien, vamos a centrarnos en los años que van en el centro del día de años, de 24 años. Tenemos el año 70, ya dijimos, destrucción de Israel. 1840, caída del Imperio Otomano. 1990, caída del comunismo. Bueno, ¿qué vamos a señalar aquí? Ya dijimos que dentro de esta interpretación está la profecía, la historia, las matemáticas y la astronomía. En el año 66 aparece el cometa Halley, 4 años antes de la destrucción de Israel.
Vamos más adelante, en 1840, en noviembre, o sea, un mes para 1836, aparece nuevamente el cometa Halley. 4 años después cae el Imperio Otomano, creo que un 11 de agosto de 1840. Y esto fue algo que a mí me tocó ver, 1990. 4 años después, en 1986, aparece nuevamente el cometa Halley. Vemos que dentro de estas estructuras existe un patrón exacto, matemático y astronómico. En 1986 a mí me tocó ver el cometa Halley, una maravilla de cometa. Incluso mi abuela me decía, mi bisabuela me decía que esos anunciaban muerte, enfermedades, epidemias. Eso ocurrió en 1986. Creo que fue la última vez que se vio aquí en el planeta Tierra. La última vez que lo vimos. La otra creo que va a ser en el 2061, cosa que tal vez ya no ocurre. Así que en 1986, 4 años después, cae el comunismo. En noviembre creo también de 1990. Año 66 aparece el Halley. 4 años después cae Israel. 1835 aparece el cometa Halley. 4 años después, con un mes y fracción, y cae el Imperio Otomano el 11 de agosto. Aparece el cometa Halley en 1986 y 4 años después cae el comunismo a nivel mundial. En ese entonces Estados Unidos y Rusia, o la Unión de Repúblicas Soviéticas, dominaban el mundo. Ahora, después de eso ya vino la guerra de una guerra. Hubo en el desierto en 1991 y Estados Unidos bombardea, creo, a Irak, Kuwait, Bagdad, algo así. Una de esas naciones por ahí las bombardeó y inicia el imperio de Estados Unidos dominando el mundo. Pero ahora, ¿qué nos depara? ¿Cómo sigue el patrón? ¿Qué es lo que continúa? Bueno, aquí sería 30 años después. Más adelante vamos sumando de 30 en 30, según lo que es la constante, la diferencia entre una estructura y otra. Llegamos a 1990 más 30 y llegamos al año 2020. Las dos últimas estructuras. 2008, inicio de algo nuevo, que inicia la crisis económica. Y aquí tenemos el 2020 al centro. ¿Tendrá el mismo patrón? Esta es una estructura que tendrá el mismo patrón que los anteriores, que anunciaron la caída, ¿verdad? En unos casos de manera pacífica, el Imperio Otomano. Rusia, pues hubo protestas, recuerden que derrumbaron el muro a marrazos, ahora sí, que fue un evento histórico. Ahora toca el año 2020. ¿Será cumplir el patrón dentro de esta estructura? ¿Habrá aparecido un cometa? Muy bien. En el año, si tendría que haber aparecido, tendría que aparecer en el año 2016, o sea, 4 años antes, de acuerdo al patrón. Y exactamente un cometa que se vio por única vez aquí en la Tierra, ¿verdad? Es en el año 2016, exactamente 4 años antes del 2020, aparece el cometa Catalina. Misteriosamente aparece para irse y no volver jamás. Pero también en el 2016, en enero de ese mismo año, hubo una lluvia de estrellas. ¿Y quién creen que lanzó todas esas piedras? Exactamente, fue el cometa Halley, quien lanzó piedras, meteoritos en esa lluvia de estrellas en enero del 2016. El cometa Halley de alguna manera tuvo una cercanía con el planeta Tierra. Así que el patrón está por cumplirse. ¿Qué irá a pasar? Bueno, hace como 8 o 10 años anunciaba yo que en el 2020, cumpliéndose este patrón, podría ser la caída de la economía mundial de Estados Unidos, podría ser la caída de Estados Unidos, podría ser la caída de religión. Algo va a caer de acuerdo al patrón. Recuerdo que las matemáticas son la ciencia que estudia el significado, es el estudio de los números, y dentro de la profecía, bueno, las matemáticas es el lenguaje más cercano al de Dios, y Dios utiliza el tiempo. El tiempo no es difuso, no es desordenado. Como ustedes vemos, el tiempo viene de manera muy ordenada en estructuras de 24 años.
de 24 años separados por una constante, una diferencia de 30 años. Y lo vamos a ver más adelante. Aquí lo tenemos, los 1290 y los 1260 y los 1335 días. Ahí tenemos entre el 1978 y el 22 son 1978 y 2002, son 24 años exactos. Ese es el patrón que, yéndose atrás, usted a 1978 le resta 30 y lo va a llevar hasta el año 28. Y al año al año 2002, bueno, lo va a llevar hasta el año, creo, al año 42, porque ese es el patrón. Y entonces, los 1260, ¿cómo salen? ¿Y dónde sale el 78 de los 1290? Bueno, bien sencillo. Al 90 le resta 12, son 78. A los 1260 le resta 12, le da 48. 48 es 1948, cuando el pueblo de Israel se le dio reconocimiento como Estado a nivel mundial. 30 años después aparece el Juan Pablo II en su pontificado en 1978. Todo esto obviamente que está relacionado, porque acuérdense que las estructuras es un conjunto de elementos relacionados y que dan significado a toda la colección, así que, pero no es el tema ahorita. Todo eso tiene su sentido y su explicación. Pero lo cierto es que ahí tenemos el patrón de 30 años para 1948 y 1978, así al igual como fue en el año 508 y en el 538. Entonces queda al pendiente la veracidad de Daniel 12, 11 y 12. Hasta ahorita no ha fallado en todos sus patrones. Este es un estudio inédito, eso no lo va a encontrar en ningún otro lado. Es una investigación de su servidor que durante años ha estudiado durante muchos años he estudiado estas estructuras y estos patrones en Daniel 12, 11 y 12. Así que el año 2020 podría ser la caída de un sistema, de una religión, de un sistema político, un sistema filosófico, bueno, cualquier cosa podría ocurrir. Estas estructuras encierran diversos temas, ¿sí? Así como en el año 31. En el año 31 fue crucificado Jesús entre el 28 y el 40, bueno, también consecutivamente en los años, en las estructuras posteriores, se dio cumplimiento con diversos personajes que perdieron la vida o que sufrieron atentados o heridas. Y otros diversos temas. Mi propósito en este momento era llamar la atención a esto, que el 2020, ya siendo anunciado por su servidor de hace muchos años, bueno, quise compartirles este pequeño estudio en donde el patrón, donde los años, el conjunto mayor, ¿verdad? De todo la colección de años, todo el tiempo desarrollado del 2000, todos los últimos 2000 años, pues están organizados en estructuras, y esas estructuras pues tienen ciertos patrones que se han venido cumpliendo y que pues no han fallado. Yo he tenido algunos aciertos sorprendentes en estos, considerando y tomando en cuenta estos patrones, como la del 2005 al 2013, decía que en el 2012 iba a terminar ¿cómo se llama? El Papa anterior, el 16, Benedicto XVI, decía que iba a caer ahí en ese año, y después les dije, bueno, hay que separar un poquito. Ya en diciembre algunos empezaron a desesperar, y le dije, tranquilos, dice, tomando en cuenta otros cumplimientos, el inicio podría ser exactamente en el 2013, le digo, ahí está anotado en las redes sociales de Facebook. Entonces no falla, no ha fallado este patrón, y esperamos que pues este 2020 pues es un año de, pues hasta donde estamos viendo, tomando en cuenta que el 70 fue invasión romana y destrucción, aquí caída de un imperio, aquí caída de comunismo, aquí podría ser la caída, puede haber guerra, puede haber terremotos, puede haber desastres naturales, puede caer el sistema económico, crisis mundial, económica, no sé, algo puede ocurrir en el 2020. Esperamos que estar atentos a este cumplimiento.